Estás escuchando La Torre de Babel. Bueno, pues nada, pues ya estamos de vuelta. ¿Cuántas veces hemos escuchado el mal, lo maligno, el origen del mal? Y parece que siempre nos lleva al mismo sitio, al infierno, a esas personas malas, sanguinarias. Pero estoy convencido de que detrás del origen de ese mal hay algo más que el infierno. Joan Piqué, muy buenas, ¿qué tal? Hola, gracias. Muy bien, contento de estar aquí, a pesar de todos los obstáculos y de todo el mal que hay ahí fuera. Sí, señor, el mal que llevamos un año arrastrando, entre otros, porque hay muchos más males ocultos por ahí que no sabemos y que nos siguen perjudicando. El origen del mal. Un título muy sugerente, porque además te da mucho juego a pensar en que... ¿Cuál es el origen del mal, Joan? El origen del mal es variado. Podemos pensar, pues de entrada, que una persona... Es curioso porque también, si observamos, la gente es como que entra en una competición normalmente para ver quién sufre más. Esto normalmente la gente anciana, la gente que ya ha vivido una vida, podemos ver que tienen esa competición, ¿no? De quién lo está pasando peor. Eso ya nos da la apreciación de cómo vivimos. La gente ha cogido el hábito o la costumbre de vivir siempre sufriendo. Es algo que está en nuestra sociedad, en nuestra cultura, el hábito de quejarse, el hábito de tener la tendencia de ver siempre el lado negativo de las cosas y no vivir con entusiasmo. Es como que ese entusiasmo se pierde en la niñez y entramos en esa dinámica de vivir sufriendo más que vivir disfrutando. Eso por un lado, ya es una costumbre social. Y culpar a los demás. Siempre. Yo no he sido, ha sido él. La culpa siempre la tienen los demás. Siempre, siempre, es verdad. Entonces, bueno, es una apreciación para que la gente lo reflexione. Por otro lado, sí que es cierto que aparte de esas costumbres sociales, según mi experiencia, ya 15 años dando terapias, entonces más de 1000 personas han venido a recibir terapia. Entonces he podido apreciar en los estudios y en la experiencia los diferentes orígenes del mal que, según mi punto de vista, existen. Por un lado podemos apreciar, sin lugar a dudas, el tema planetario, el tema astrológico. Según cómo están los planetas, pues eso tiene una repercusión no solamente en la marea, en la naturaleza, sino también en nosotros, según cómo están Júpiter, Marte, la Luna, entonces ahí evidentemente eso nos afecta y por eso se puede incluso hacer una predicción astrológica a la gente que le guste. Pues tenemos la carta astral, la revolución solar, los tránsitos, que la gente que le guste la astrología, pues eso es un sistema fiable y digno para consultar y ver cuáles son las cosas que nos depara el destino negativamente hablando. Podríamos decir que eso ya es un origen del mal que está predestinado según la fecha de nacimiento y la hora de nacimiento. Ahí podríamos ver que hay un destino que se espera. ¿Y puede determinar esa alineación, conjunción planetaria, la luna llena, el influjo ese de la luna en el mal? Desde luego, porque emocionalmente hablando, no solamente en sucesos que están por venir, sino en el comportamiento de la persona puede tener una alteración y eso puede crear circunstancias desfavorables, por ejemplo, en un ambiente laboral, en un ambiente de pareja, en un ambiente familiar y luego ya, curiosamente, en sucesos que están por venir. O sea, eso ya sería un poco más surrealista, ¿no? Uh-huh. Pero evidentemente el estado emocional influye según cómo están los astros. Ahí tendríamos un origen del mal, pero el origen del mal es muy variado. Sí, dicen que hay estudios que cuando hay luna llena hay más suicidios, más asesinatos, y yo no sé si esto da origen o inicia pues esas leyendas como el hombre lobo se convierte en hombre lobo con la luna llena, con ese comportamiento. Yo no sé si hay algo científico que pueda avalar que el influjo de la luna
puede tener origen en este mal. Pues seguro que sí, Sí, ¿no? porque están, por ejemplo, la gente que trabaja el campo Ujú. tiene muy en cuenta cómo está la luna. Las fases de la luna, es verdad. Entonces ahí Ujú. ya tendríamos una prueba evidente que según el tiempo en el que se plante, según cómo está la luna, pues lo que se recoja en la cosecha va a ser pues de mayor tamaño y de mejor calidad que si se plantase en otro tiempo. En otro tiempo, no en otro tiempo, sino en otra luna, porque el tiempo sería el mismo. O sea, Ah, la primavera, el otoño o sí, sí, cuando sí, sí. se plante es lo mismo. O sea, estamos hablando de que ahí ya se tiene influencia de cómo está la luna para sembrar en un día o sembrar en otro. Sí, sí, Ahí ya curioso. tendríamos la prueba evidente. Sí, sí, sí. ¿Dónde no tenemos que, te iba a decir remontarnos, porque el mal siempre ha existido, ¿no? Pero ¿cuándo empezamos a tener conciencia y somos conscientes de que el mal lo tenemos en muchas ocasiones? Que nadie interprete que el mal, cuando decimos tenemos el mal, no tenemos una posesión demoníaca, así que somos capaces, pues lo que dices tú, de envidia, de acusar a otra persona sabiendo que no ha sido ella, forma parte del mal. Bueno, si pensamos en el origen del mal, yo creo que nos remontamos al origen de la humanidad. Claro. Entonces, si pensamos en los hombres más primitivos de antaño, pues a mí la imagen que viene a la cabeza pues es el hombre que va a cazar, tiene que matar animales y enfrentarse a una naturaleza salvaje para sobrevivir. Entonces ahí ya podríamos estar hablando del mal, ya no de un mal astrológico, sino de un mal real de supervivencia, de la ley del más fuerte. Y fíjate, estamos hablando neolítico, paleolítico, pero es que si nos remontamos históricamente y cogemos la Biblia, nos damos cuenta que ya Eva ya hace mal en coger aquella manzana, que Caín mata a Abel. Fíjate, desde los orígenes, ya está el mal. Siempre. Y ahí hablaríamos incluso de Lilith, ¿eh? De Ujú. Lilith, para la gente que le gusta la astrología, que dicen que fue la primera mujer de Adán y luego vino Eva. Pero bueno, eso es un tema extenso que para otro día hay para hablar de un programa sobre Lilith. Bueno, yo aquí hay un chiste que se contaba, que no sé si viene a cuento, que decían en los primeros tiempos, cuando Dios le dice a Adán, esta va a ser tu mujer, y le presenta a Eva, y entonces señala un rincón, dice, ¿y aquella quién es? Dice, no, aquella es la duquesa de Alba, pero ya estaba aquí antes. Tú fíjate, si nos remontamos a tiempo hay gente. Sí que es cierto que el mal siempre ha preocupado, y el mal, sobre todo el mal demoníaco, yo no sé por qué la gente tiene esa tendencia a hablar del origen del mal, siempre a lo demoníaco, a lo religioso, cuando el mal lo tenemos presente en el día a día. Bueno, el mal, según mi opinión, hay que dejarlo bien claro, según mi opinión, el mal está dentro de todos, ¿eh? Dentro de todos. La persona más santa, que yo he conocido, algunas que creen o tanto hombre como mujer, en el mundo pues espiritual en el que yo me encuentro, de las terapias naturales, de la espiritualidad, pues la persona más santa que una persona pueda imaginar, por ejemplo, la Madre Teresa de Calcuta, Ujú. ¿eh? Sí. Pues es una mujer que hizo un gran bien, una gran contribución humanitaria, sin lugar a dudas, pero también tenía su lado oscuro, por supuesto, tenía su carácter y bueno, pues ahí se cuentan algunas cosas de ellas, pues que no son públicas, pero que son muy duras. Entonces, pero no estamos hablando solo de la Madre Teresa de Calcuta, estamos hablando de toda la humanidad, de todas las personas, de las Toda en general. personas más santas que una persona pueda imaginar. Dentro de esa persona también existe el mal. Hay que definir el mal. El mal, ¿cómo lo definimos? En el budismo, por ejemplo, se define como los tres venenos. Los tres venenos que cualquier humano, por el hecho de existir, produce, que sería el odio, la avaricia, el deslumbramiento. A veces se hablan de 5 venenos, otras se hablan de 3. Entonces, depende de la corriente espiritual en la que nos encontremos, admiten el mal como algo natural y otras, en cambio, lo ocultan. Lo ocultan y no lo quieren ver. Entonces ahí entramos en la gran hipocresía. La gran hipocresía, que la gente no quiere ver lo que realmente hay. Entonces lo que hay es que el mal es natural, se tiene que integrar y se tiene que trabajar y trascender. No desde el sufrimiento, sino desde un trabajo práctico, como por ejemplo el yoga, el tai chi, el reiki, la meditación. Antiguamente era la religión católica. La religión católica hizo algo de bien, no todo lo que hizo estuvo mal, Hombre, claro. algo de bien hizo. Eso que hizo de bien pues sería la oración, la meditación, la contemplación, el trabajo con esa energía superior
con esa visión de que todos somos uno, de que Dios está dentro de todos, de que todos somos Dios. Estas corrientes espirituales religiosas nos ayudan en gran parte a trascender ese mal y aceptarlo, pero no desde el sentimiento de culpa. Las que son correctas, como por ejemplo el yoga, que por cierto también son cosas del diablo, según alguna parte de la religión católica. Y la danza, el baile. Y el reiki. Y el reiki. Son cosas del diablo. Pues desde luego, yo he tenido amigos maestros de reiki curas. Atención, pero sí que también hay otra parte de la Iglesia que dice que estas cosas son cosas infernales. Para nada, todo lo contrario. O sea, el reiki, la meditación, el yoga, nos ayudan a librarnos del mal, a librarnos absolutamente, porque se despierta en la persona que lo practica un sentimiento de paz, de dicha, de plenitud. Entonces, ¿dónde está el diablo? En aquellas personas que normalmente lo predican, lo predican además con rabia y con rechazo, en esas personas suele estar el diablo. Con la intencionalidad. Has hablado del budismo, de esas tres partes que ellos clasifican el mal. Yo creo que sería el equivalente a la religión cristiana, los 7 pecados capitales. Por ejemplo, sería esa parte del mal, cada uno, de lo que dices tú, depende, pues esa corriente religiosa o creyente, pues yo creo que el cristianismo tiene los 7 pecados capitales y el budismo tiene esos 3, el hinduismo, etcétera, etcétera. Cuando una persona o un niño le dice, uy, qué malo que es, ¿realmente ese niño es malo? ¿Tiene el mal? ¿Hay un origen maligno en la intención del niño? Evidentemente, los niños, por ser niños, no son santos. No están exentos de culpabilidad. No están exentos. Entonces, pues me han venido muchos niños a que yo les dé terapia y evidentemente los niños también tienen sus bloqueos energéticos y tienen su psicología en desequilibrio en muchas ocasiones. ¿Por qué? Esa sería una gran pregunta. No porque el niño sea mal en sí, porque la naturaleza del niño debería de ser buena. Pero ¿por qué a veces es mala? Porque los niños son esponja y lo que están viviendo en las familias, por ejemplo, de sus padres, es un clásico que no suele ser favorable. Entre ellos hay disputas, tensión, gritos, incluso insultos, y también lo que se nutre el niño, pues en una sociedad más bien tóxica que espiritual, pues eso influye a que tenga un comportamiento determinado que no está acorde con su naturaleza, porque su naturaleza, siendo niño, sería de pureza, de bien, de amor, de inocencia, pero el entorno no acompaña. Así que a veces el niño coge patrones de conducta que no son suyos y lo peligroso de esto es que luego se puede quedar como partes de su personalidad. Y puede influir en su vida ya como adulto. Y en su desarrollo. Entonces, por eso los papás es importante que sean conscientes de que tienen que tener un comportamiento ejemplar. Exactamente. Y tienen que cuidar pues las conversaciones y la forma de hablar que tienen, porque el niño, aunque no lo parezca, está escuchando, está sintiendo, y eso puede hacer que su persona se moldee de manera no correcta. Entonces eso luego en la adolescencia les puede pasar factura a los papás. Muy interesante. Tú has dicho, no se nace malo. Yo digo que un bebé cuando nace es como un ordenador que te compras nuevo. No hay nada, no hay ningún archivo corrupto. Otra cosa es que luego tú el uso que le des a ese ordenador, tú introduzcas esos archivos. En el cerebro cuando se nace está limpio. Viene ahí un proceso de aprendizaje y lo que dices tú, el gran espejo somos los padres, somos la base. Es decir, si mi padre fuma, mi padre bebe o mi padre dice tacos, malo no puede ser, porque es mi padre y mi padre quiere lo mejor para mí. Y ahí viene esa parte de conducta a veces, pues bueno, que dice, ¿pero por qué? Bueno, porque ha habido un patrón y ha habido un espejo delante. Pero claro, yo no sé si los niños, claro, los adultos sí que sabemos la diferencia entre el bien y el mal. Muchos niños, depende de qué edad, pues no saben realmente el alcance de la acción que pueden estar realizando. Por lo tanto, el mal, yo no sé si sería un atenuante para los niños o no sería un atenuante, Joan. Bueno, ahí estaría otro de los orígenes del mal, la herencia genética. Herencia genética quiere decir que según cómo han sido tus ancestros, aunque tú no los hayas conocido, hay una tendencia a que tú te comportes como alguno de ellos.
Entonces, incluso hay algunas personas que han profundizado en este tema de los ancestros. Hay cuentas matemáticas que se pueden hacer para ver cuál es la posición que te corresponde según un ancestro pasado que hubo en tu familia. Es curioso, pero aquí se han hecho mucho trabajo. Por ejemplo, conocemos las constelaciones familiares, otros sistemas que trabajan con este tema, pero ahí tendríamos otro origen del mal, porque no solamente se heredan los ojos, el cuerpo, la forma física de la cara, también se hereda el comportamiento, ¿eh? Entonces ahí hay unas tendencias que se transmiten también genéticamente, y si se da el detonante, se puede repetir la historia que ocurrió en un pasado en un futuro. Me estás diciendo que genéticamente los descendientes directos de Jack el Destripador son asesinos en potencia, aunque su conducta psicopática no era una enfermedad, sino que era un comportamiento psicopático, que no es lo mismo. ¿Me estás diciendo que nacen como psicópatas en potencia? Podría haber una transferencia genética, porque hubo un impacto energético tan grande, o sea, el hecho de matar a una persona o el hecho de matarse a uno mismo, porque si nos vamos a Japón, ahora, para la gente que piense que el mal no existe, porque esto en el mundo espiritual a veces hay debates sobre esto. Sin lugar a dudas el mal existe, solo hay que irse a la guerra, pensar en la guerra. Yo tengo el despacho en Plaza Cataluña y últimamente la verdad que he visto cosas terribles. Aprovecha para dar la dirección. Terribles. En la calle Pelayo 42, en el centro de Barcelona. Calle Pelayo 42, ya lo saben, ¿eh? Calle Pelayo 42. Entonces, bueno, yo sé, Frank, que tú también, a ti te ha gustado la cultura japonesa. Entonces, A mí mucho. yo he estudiado bastante el arte de la guerra, lo que se conoce como Budo, el arte de la guerra japonés. Entonces ahora pues tenemos Netflix, ¿no? La era dorada de los samuráis. Algo fantástico. Fantástico, pero si realmente nos damos cuenta de lo que estamos viendo, es algo terrible. Y más los que hemos profundizado en el arte de la guerra. O sea, aquello era terrible. Aquello era el mal en su máxima potencia. Es cierto. Entonces nos lo ponen como algo muy hermoso y muy interesante, pero es terrible. Entonces eso se ha heredado. Por eso ahora en Japón, en la serie vemos cómo era algo habitual quitarse la vida. Sí, sí. El suicidio era algo... Por honor. Por honor casi... o a veces por algo absurdo. Por algo absurdo. A veces por algo absurdo para nuestra mente absurda. Para nuestra mente era algo que, ostras, por eso se ha quitado la vida, pero no puede ser. Pues sí, la vida no tenía valor. Entonces, por nada se quitaban la vida. ¿Y ahora qué pasa? Se quitan la vida también con mucha facilidad. O sea, en Japón el suicidio es algo que está a la orden del día y algo sorprendente. Yo he entrevistado a alguien en alguna ocasión y bueno, pues los testimonios son terribles. Por ejemplo, muy cerquita de aquí conocí a un hombre que le hice en una entrevista que se casó con una mujer japonesa y tuvieron un niño. Estaban felices, me dio permiso, eso está publicado en un libro, el libro del bosque de los suicidas, justamente. Entonces, delante suyo, en un tercer piso, su mujer saltó al vacío. Entonces, así, de repente. Entonces, no es algo raro o extraño. En Japón es algo habitual, con que una persona, pues de repente, de un día para otro, decide que no quiere vivir más y decide quitarse la vida. ¿Por qué? Porque vienen de una historia en el que quitarse la vida era algo muy normal. Muy de honor. Muy de honor y muy normal. Sí, sí, tú sabes. Entonces, Joan, creo que sí, que en la antigua Roma, se lo vamos a explicar, en la antigua Roma el suicidio era un castigo. Es decir, si alguien se suicidaba, incluso las familias podían ser desterradas del lugar. Por eso, el que se quería suicidar entraba en un pequeño senado y exponía el por qué se quería suicidar. Pues yo me quiero suicidar por esto. Y entonces, si lo autorizaban, ya se podía suicidar tranquilamente, estaba autorizado a suicidarse. Es curioso, ¿verdad? Eso está muy bien. Sí, sí. La eutanasia, ¿no? Sí, señor, decía, pero tú, ¿por qué te quieres suicidar? Pues mira, yo me quiero suicidar pues porque mi mujer me ha dejado. Por eso, si habían motivos, te decían, te autorizamos a suicidarte. Y si no, pues no te puedes suicidar. Porque si te suicidabas, quien pagaba luego era la familia. Eran expulsados, etcétera, etcétera. Bueno, un pensamiento muy avanzado. Exactamente.
Bueno, otro de los orígenes del mal, que quizás es el más habitual, es cuando una persona piensa que le han hecho algo, que entra en una cadena de sucesos de mala suerte, ¿eh? Esto es un clásico. Entonces, es como que se rompe la lavadora, se avería el vehículo, se rompen diferentes cosas, se rompen vasos, platos, la televisión. Entonces, a veces la gente piensa que le han hecho algo, que le han hecho un trabajo, o que incluso se mal usaba la palabra muy peligrosa de la magia negra. Entonces mucha gente ha hecho mal uso de estas palabras y han venido a consultarse para ver si realmente le habían hecho algo. Entonces mucho cuidado, porque este sería otro de los orígenes del mal. Y no porque le hayan hecho algo a la persona, sino porque la persona está tan metida en la negatividad que ella misma crea una energía de sucesos de mala suerte. Y no es porque le hayan hecho algo, sino porque ella misma lo ha creado. Entonces esto sería otro de los orígenes del mal. La ley de la atracción. La ley de atracción, por supuesto. Yo creo que esto es el más clásico. Sí, sí. En el mundillo espiritual también se echa la culpa a las vidas pasadas. También, es cierto. Que sería... Es lo que hemos dicho antes al principio. Siempre la culpa nunca es nuestra. Siempre hay algo. Hay que buscar una excusa. Sí, Entonces, sí que es cierto que las vidas pasadas, yo que me dedico a hacer regresiones, pues sí, es cierto, las vidas pasadas tienen un peso en la vida actual, pero casi siempre cuando hablamos de estos sucesos extremos de mala suerte es porque la persona ella misma se lo ha creado, por tener un comportamiento que no es el correcto y por tener una forma de expresarse que hace que atraiga la mala suerte, que ahí estaría lo de la ley de atracción. La famosa ley de la atracción. Pensamientos positivos, te vienen cosas positivas. Pensamiento negativo, te vienen cosas negativas. ¿Se puede modificar esa conducta, vamos a llamarla maligna, con toda nuestra reserva? Bueno, hablamos del mal, esa conducta maligna del ser humano, o es algo tan innato que a veces es prácticamente imposible? Es decir, soy incapaz de decir una crítica. Bueno, una crítica no deja de ser mal. Una frase que no debería. ¿Podemos modificar eso a través de la meditación? No sé. Se puede cambiar, absolutamente. Y la edad no es problema. Tenga la edad que tenga la persona, si quiere, puede. O sea, desde niños hasta adultos, yo lo he podido ver. Gente anciana en el último tramo de camino han cambiado. Pero algo hay que hacer. ¿Qué es lo que se puede hacer? Pues a veces, normalmente, aferrarse a una práctica espiritual de forma seria y practicarla cada día, eso puede ayudar a salir del mal. O si no, también gente que me ha venido a hacerse terapia, el deporte, practicar algún deporte de forma seria también ayuda a entrar en ese estado de meditación que normalmente hacemos nosotros sentados, pero en movimiento. Practicar un deporte ayuda a que el cerebro entre en ese estado alfa que modifica ese comportamiento que no conviene. Por eso la gente que hace deporte es gente normalmente que es feliz. Por esa descarga de endorfinas. Exacto, pues genera una sustancia química. Y eso pues hace que el buen humor esté en su vida. Entonces, en la práctica espiritual también lo conseguimos, pero a través de la meditación profunda o a través del movimiento, pues la gente que hacemos qigong o la gente que hace yoga, o incluso sentado en una silla, echándole horas meditando. Un día hablaremos sobre... Porque además la semana pasada trajiste un japamala. Un día podemos hablar sobre distintas formas de meditación, cómo positivizar pues nuestros pensamientos, que a veces en los tiempos que corren voy a perder mi trabajo y ahora me va mal la cosa. Es decir, no, tenemos que ser mucho más positivos y mucho más allá de nuestros pensamientos negativos, ¿no? Podríamos hacer un programa dedicado a la meditación. Pues mira, y puedes enseñar, yo digo pluralizo, puedes enseñar técnicas de meditación también, ¿no? Podría ser yoga, a través del budismo, lo que sea. El mal como origen, yo no sé si se puede clasificar el mal, es decir, hay mal peor o mal menor. O el mal, venga de donde venga, por muy pequeño que sea, siempre es mal. Bueno, hay que también apreciar que a veces el mal
tiene un efecto positivo, porque el mal nos puede proteger de algo peor que puede venir. Entonces, a veces la gente intenta, pues esa idea, ¿no?, de competición, de a ver quién sufre más o a ver quién lo ha pasado peor, para dar más pena o para ver la resistencia. Yo lo he pasado peor que tú, y incluso la gente se enorgullece de haberlo pasado lo insufrible. Peor, sí. Es otra tendencia. Uy, lo tuyo, si yo te contara lo mío, ¿verdad? Entonces yo sí que pienso que hay diferentes males que se podrían ver como un pequeño mal o un gran mal. Yo pienso que sí, porque no es lo mismo, pues por ejemplo, una ruptura amorosa, por ejemplo, que puede ser una bendición, una ruptura amorosa, porque Sí. te está protegiendo de algo peor que podía venir. Por supuesto que sí. De entrada cierto. no lo vemos, Es cierto. porque pensamos, qué tristeza más grande, ¿no? Pero esa tristeza que tienes ahora te protege de una tristeza mayor que podía venir en un futuro. Es cierto. Entonces, eso sería un pequeño mal muy sufrido. En cambio, otro mal, que sería terrible, pues sería, por ejemplo, la muerte de un hijo. Eso es una desgracia terrible. Eso sí que es algo, bueno, pues que podemos ver ahí un mal y otro tipo de mal, ¿no? El que he dicho, de la ruptura amorosa o perder un hijo. ¿Qué es peor? Indudablemente, perder un hijo. Perder un hijo. O también podríamos hablar de otro tipo de males, que son dolores o enfermedades. Por ejemplo, yo trato con éxito en lo que se conoce como, hablando del suicida, el dolor del suicida. El dolor del suicida es el dolor del trigémino. Entonces el trigémino es un músculo que está en la mandíbula. Entonces los que hemos estudiado medicina, pues a eso se le etiqueta como el mal del suicida, porque es un dolor insoportable y no hay nada, médicamente hablando, llega a un punto que no hay nada que pueda bajar ese dolor. Afortunadamente, en muchos casos he aplicado Reiki y se ha controlado. Y eso se convierte en brotes. De vez en cuando la persona que tiene ese mal, que es un mal insoportable, tiene ese pico, pero luego se reduce. Y la misma persona, no podemos decir que siempre es así, pero afortunadamente yo las experiencias que tengo siempre son positivas. Pero no lo podemos asegurar, no podemos garantizar que es en todo el mundo así, pero sí que el Reiki desinflama y hace que el dolor baje y aparezca solo en picos o directamente desaparezca. Por ejemplo, ahí tendríamos otro mal que está en nuestra sociedad, que es un mal que se manifiesta a través del dolor, y ese dolor es insoportable e insufrible para la persona que lo tiene. Por eso, médicamente hablando, le llamamos el dolor de los suicidas, porque es un dolor que es para suicidarse, porque ya no lo puedes aguantar más y no desaparece, no baja. La persona que lo sufre lo tiene continuamente. Pues ustedes no sean malos, hemos llegado al final de esta sección con Joan Piqué, como siempre, que lo ilustra también, que yo me estaría horas y horas. Joan, muchas gracias, un placer. Gracias a ti. Como siempre. Y bueno, a la gente que reflexione, por favor, de todo lo que hemos dicho, que piensen en positivo, que hablen en positivo y que recuerden esas imágenes de los monitos. ¿Sabes esas imágenes de los monitos que aparece un mono que se tapa la boca, otro mono que se tapa los ojos y otro que se tapa los oídos? Pues la gente, por favor, que nos esté viendo y escuchando, que reflexionen sobre los tres monos, que místicamente hablando, el mono trae sabiduría. Y en esos monitos nos está diciendo, no veas cosas malas, no digas cosas malas y no escuches cosas malas. Entonces, el mono trae sabiduría y lo que invitamos, por favor, en este programa es que la gente cuide su comportamiento, su ética y que sean ejemplos vivientes de cómo se debe vivir, por favor. Y la semana que viene hablaremos de eso, a ver si nuestro comportamiento a través de la meditación, la espiritualidad, puede ser modificado. La semana que viene lo traemos aquí. Pues lo dicho, Joan, muchas gracias. Y ustedes no se muevan. Vamos a hablar ahora sobre las sectas. Bueno, tenemos aquí en el estudio a Gerard Borrallo y nuestra compañera Laura Martín, que nos vamos a hablar sobre eso, sobre sectas. Así que no se vayan porque volvemos en nada, en 2 minutos.